Hola, ¿cómo están? Este es así como en los ramos comunes de historia hemos hecho videos de retroalimentación. Este es el primer video que realizamos para lo que es el electivo Comprensión Histórica del Presente. ¿Ya? Este video va a ser corto. Dentro de la guía que enviamos, esta es la que tiene más texto, la más extensa, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál será la estrategia que utilizaremos acá? Va a ser realizar una lectura colectiva, lo vamos a ir teniendo en elementos centrales y que les sirva como guía o como retroalimentación para lo que ya fue enviado, ¿ya? Y el día de mañana vamos a subir lo que es la guía número 2 de comprensión histórica del presente. Ya, ¿qué nos convoca en la actual guía? Es comprender qué es la historia reciente. En la primera clase analizábamos, recuerdo, que era la historia del presente. ¿Cuándo nos podemos situar y decir, esta es la historia reciente? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contrastar o vamos a mirar tres visiones que tienen tres autores en torno a lo que es la historia reciente. ¿Ya? Vamos a partir con Eugenia alias Montaño en su texto Balance de la historia del tiempo presente, ¿ya? Creación y consolidación de un campo historiográfico, ¿ya? ¿Qué es la historia presente para esta autora? Veamos. Ella señala, ahí radica la definición de historia del presente, cuando el historiador estudia un periodo del cual existe al menos una de las tres generaciones que vivieron el acontecimiento. Se está haciendo una historia de la coetaneidad, o sea, lo cotidiano, de lo que nosotros podemos compartir generacionalmente, de un tiempo que aún es vigente, porque el historiador está investigando un presente histórico, un presente del cual es coetáneo, perdón, al ser coetáneo de al menos una de las generaciones que lo vivieron. Por lo tanto, se va llegando acá a la conclusión, según lo que señala esta autora, que para hablar de la historia del presente es necesario poder convivir, que existan personas de vivas que puedan dar información al historiador, ¿ya? Eh, Sigamos. El presente histórico entonces no es el ahora o la inmediatez, sino un lapso de tiempo más amplio que está vinculado con la existencia de las generaciones que experimentaron el suceso. Por lo tanto, según esta autora, que la historia del presente tiene que existir generaciones que vivieron el acontecimiento. ¿Ya? Si vamos a hablar de historia del presente en Chile, lo primero que deberíamos situarnos nosotros como en el rol del investigador es que existan personas vivas, pero no solamente una persona o un pequeño grupo de personas, sino que lo vamos a ver en lo general, que existe una generación que haya estado presente en el hecho que vamos a realizar. ¿Ya? Por eso decimos que la historia del tiempo presente tiene márgenes móviles. ¿Ya? No podemos hablar de historia del presente de tal año a tal año, sino que nosotros deberíamos situarnos generacionalmente. ¿Ya? Eh, en 20 años más la historia del presente o la historia reciente va a cambiar, se va a ir moviendo este espacio, ¿ya? No es un periodo ni un acontecimiento, es una historia que se liga con la coetaneidad y con las generaciones vivas que experimentaron el tiempo histórico. Por eso se va moviendo con los propios límites de lo contemporáneo, ¿ya? Se trataría, dice la autora, entonces de una historia que tiene 6 características que la definen, ¿ya? O sea, vamos a tener en cuenta que tenemos que tener personas que estén vivas, la generación que lo vivió tiene que estar viva,
¿ya? Entonces, no podemos hablar de historia reciente de Chile, por ejemplo, la guerra del salitre. La guerra del salitre ya no es historia reciente. ¿Por qué? Porque no existen personas una generación que esté viva, que lo haya vivido, pero lo haya vivido acá es fundamental conscientemente, ¿ya? La crisis del 29, ya el auge salitrero en Chile, no es historia reciente. ¿Por qué? Porque eso ya pasó hace 100 años, ¿ya? Por lo tanto, la generación que lo vivió conscientemente debería tener por lo menos en este instante unos 115, 120 años. Y eso ya nos deja fuera esa generación. Ya no sé si se va entendiendo. ¿Ya? En primer lugar, que su objetivo central es el estudio del presente. O sea, nosotros nos situamos ahora, en el presente. ¿Ya? ¿A qué nos referimos esto? El estudiar la historia del presente es para entender algún fenómeno que no está sucediendo en la actualidad. No es estudiar por estudiar. La historia no se estudia para tener mayor conocimiento o para que digan es más culto, sino que es para solucionar finalmente un problema. ¿Ya? Segundo término, que el presente está determinado por la existencia de las generaciones que vivieron un acontecimiento. Es decir, la existencia de testigos y actores implica que ellos podrían dar su testimonio a los historiadores, por lo que la presencia de una memoria colectiva del pasado es determinante para esta historia. Por eso no nos vamos a ubicar con hechos aislados. No nos sirve, por ejemplo, hablar de la historia del presente. Pero hay una persona que tiene 130 años. O sea, podemos llegar a que al comienzo del siglo XX historia del presente porque existe una persona o existe 10 personas que tienen 130 años, 140 años, lograron vivir 140 años y no pueden dar testimonio. No, acá estamos hablando de una generación, ¿ya? De diferentes visiones, no casos particulares, no casos particulares. ¿Y por qué necesitamos una generación? Porque nosotros, nuestro rol de investigador, recordemos, el historiador es un investigador, ¿ya? Que reflexiona e interpreta la historia, pero para reflexionar, para investigar y para interpretar la historia necesitamos tener personas que nos puedan dar testimonio, ¿ya? Ligada a esta cuestión aparece la tercera característica, ¿ya? La coedaneidad entre la experiencia vivida por el historiador y el acontecimiento del que se ocupa, particularmente por su vínculo con las generaciones que experimentaron un momento histórico. O sea, nosotros como investigadores tenemos que tener ciertos vínculos, ¿ya? Nosotros logramos vivir con estas personas. Nosotros, ustedes, en tercero medio, si van haciendo el rol de historiador, de investigador, pueden convivir con estas personas que vivieron esta experiencia, ¿ya? En cuarto lugar estaría la perspectiva multidisciplinaria del campo, ¿ya? Para hablar de historia del presente, hacer un análisis de la historia del presente, no es solamente mirar los hechos, ¿ya? Sino que interpretarlo con la ayuda de otras disciplinas, la sociología, la psicología, la economía, las ciencias políticas, ¿ya? En quinto término, las demandas sociales por historizar el presente, particularmente temas de violencia, trauma y dolor, que aparentemente se han convertido en los ejes de esta parcela historiográfica, aunque ello no implica que los demás no puedan ser otros, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Insisto, el historiador para historizar el presente se tiene que hacer cargo de demandas que nuestra sociedad en el presente piden o solicitan que sean resueltas. No es investigar por investigar, ¿ya? Es investigar, ¿para qué? Para darle sentido a una demanda de la sociedad, ¿ya? Y por último se caracteriza por las tensiones y complicidades entre historiadores y testigos, ¿ya? Por lo tanto, resumiendo esto, hablamos de acá que existan generaciones que puedan convivir, existe una generación que lo vivió, una generación que pueda
testimoniar lo que pasa. En el caso chileno, por lo tanto, nosotros podríamos hablar, según esta visión de Eugenia Alia, podríamos señalar que la historia reciente de Chile la podríamos situar desde los años 60 en adelante. ¿Ya? Ahí ya tenemos la generación y podemos, ustedes mismos, ustedes se pueden situar, ustedes, la generación de sus padres y la generación de sus abuelitos y abuelitas. ¿Ya? Veamos. El texto número 2 en esta lógica. Veamos. El texto número 2 nos presenta lo siguiente. Él señala que en la historia reciente, dice, se trata, estamos hablando de el número 2, Marina Franco y Florencia Levin. Se trata de la suma de un pasado actual, o más bien de un pasado, un permanente proceso de actualización. O sea, la historia no está hecha. Es fundamental aquí, dice, cuando hablamos de constante, permanente actualización, es que la historia no está hecha, ¿ya? Todavía se está escribiendo, todavía se está analizando, ¿ya? Y que, por tanto, intervienen las proyecciones a futuro. Para algo, ahí podemos coincidir con el texto anterior. Hoy en día, diversas prácticas sociales y culturales, así como un número creciente de disciplinas y campos de investigación, hacen del pasado cercano su objeto e incluso a veces su excusa y medio de legitimización. La memoria en primer término como práctica colectiva de rememoración e intervención política y construcción de una narrativa impulsada por diversas agrupaciones e instituciones surgidas tanto en la sociedad civil como el Estado. O sea que señala que en la historia reciente hay muchos historiadores que están buscando la historia reciente en virtud de ir justificando ciertas apreciaciones. ¿Ya? Están utilizando ¿para qué? Para generar una narrativa o generar una teoría de un periodo histórico. ¿Ya? Asimismo, la tematización de aspectos de este pasado en el cine y en la literatura, la aparición de un sinnúmero de estudios periodísticos, la construcción de museos y memoriales, los encendidos debates públicos y su repercusiones en las columnas de diario, así como el auge de los testimonios en primera persona de los protagonistas de este pasado, dan cuenta de su creciente preponderancia en el espacio público. O sea, que acá lo que estamos señalando, aquí dice, no es solamente el testimonio directo, no es solamente el rescate de la historia oral lo que le realiza, sino que también se sirven para analizar la historia reciente, las interpretaciones cinematográficas, las interpretaciones periodísticas, las interpretaciones literarias. ¿Ya? En terreno estrictamente historiográfico, aquí ya nos vamos a nuestra disciplina, el acrecentado interés por este pasado cercano se ha manifestado en el renovado auge de un campo de investigación que con diversas denominaciones, historia muy contemporánea, historia del presente, historia de nuestros tiempos, historia inmediata, historia vivida, historia reciente, historia actual, se propone hacer de este pasado cercano un objeto de estudio legítimo para el historiador. Lejos de tratarse de una cuestión trivial, o anecdótica, o sea, que no tenga importancia, que es solamente investigar por investigar, la gran diversidad de dominaciones demuestra la existencia de algunas dificultades e indeterminaciones a la hora de establecer cuál es la especificidad de este campo de estudio. En efecto, ¿cuál es el pasado cercano? ¿Qué periodo de tiempo abarca? ¿Cómo se define este periodo? ¿Qué tipo de vinculaciones diferenciales tiene con este pasado, con nuestro presente, en relación con otros pasados más lejanos? O sea que acá lo que está señalando que no hay una claridad. La historia presente no hay una claridad, sino que está en debate, hay una discusión. Es como que lo que señala es un objeto que no está delimitado todavía. ¿Ya? Recién se está estudiando la historia presente, es algo nuevo. Recordemos que antiguamente la historia oficial se escribía como, en el caso de Chile, la historia general de Chile. Se establecía un libro desde la colonia hasta los últimos presidentes, pasando por todos los presidentes, pasando por el tema económico, ¿ya? Por lo tanto, acá lo que se está revalorando ahora son nuevos testimonios y por eso es necesario comprender el presente a través de la historia, ¿ya?
Un camino posible para responder esta interrogante es tomar la cronología como criterio para establecer especificidad de la historia reciente. Si bien esta es una opción posible y de hecho bastante utilizada, existe sin embargo algunos problemas. Para empezar, ¿podemos utilizar decir desde este año a este año o cuánto tiempo vamos a hablar de historia reciente? Dice, para empezar, a diferencia de otros pasados más remotos sobre los cuales se han construido y sedimentado, no sin dificultad y disputas fecha de inicio y cierre, por ejemplo, lo que realiza la historiografía tradicional cuando dicen la historia antigua hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, la historia media, la Edad Media es hasta la llegada, la invasión europea al continente americano, más la caída de Bizancio, la historia moderna hasta la Revolución Francesa y a partir de la Revolución Francesa estamos en la edad contemporánea. Esos son criterios historiográficos que se hicieron después, posteriormente. No es que en algún momento yo me levanté y dije, ya no estamos en la edad media, ahora estamos en la edad moderna. No, fue con el tiempo que los historiadores fueron señalando cuáles van a ser los criterios para establecer cuál es el momento o el acontecimiento o el fenómeno que puso fin a un periodo, ¿ya? Además, aun si se resolviera el problema de establecer las fronteras cronológicas precisas, nos enfrentaríamos al hecho de que al cabo de un cierto tiempo, 50 o 100 años, por ejemplo, este pasado, hoy considerado cercano, dejaría de ser tal. O sea, imaginemos que lo que señalábamos delante, decimos, a partir de los años 60 en Chile es historia reciente, a partir de los años 70 en Chile es historia reciente. Pero ¿hasta cuándo vamos a establecer ese límite? ¿Qué va a pasar cuando estemos estudiando en el año 2040? ¿Cuál va a ser la historia del presente? ¿Va a ser los años 60? No. En cierta forma, esto se debería ir modificando, por eso no puede haber una fecha, un año, sino más bien deberíamos establecer, según este pensamiento, un tiempo, ¿ya? ¿Ya? El objeto de la historia reciente tendría una existencia relativa corta en cuanto tal. Estas dificultades muestran que la cronología no necesariamente es el camino más adecuado para definir las particularidades de la historia reciente. Por eso, a la hora de establecer cuál es su especificidad, muchos historiadores concuerdan que ésta se sustenta más bien en un régimen de historicidad particular basado en diversas formas de coetaneidad entre pasado y presente. La supervivencia de actores, por ejemplo, esto es fundamental, supervivencia de actores y protagonistas del pasado en condiciones de brindar testimonio al historiador. La existencia de una memoria social vivida entre pasado, la contemporaneidad entre la experiencia vivida por el historiador y este pasado, cuál se ocupa. ¿Ya? Por lo tanto, acá nuevamente llegamos a la conclusión de que sí es necesario que existan los testimonios, existan personas en posibilidad de dar testimonio, ¿ya? Y nosotros podamos vincularlo, la historia reciente, a nuestra propia experiencia, ¿ya? No es una experiencia que sí tiene ciertas raíces, no hablamos de raíces, sino que vamos a encontrar acá la causa. Más que raíces, las raíces encontramos como en algo mucho más lejano. Por ejemplo, las raíces culturales greco-romanas en nuestra visión de belleza, en nuestra visión de democracia, encontramos raíz, algo lejano, pero una explicación, una causa, por ejemplo, al estallido social de octubre del 2019, en una historia reciente sí podemos encontrar la causa en la imposición del modelo neoliberal en los años 70. ¿Ya? Entonces ahí podemos estar ligados. Nosotros, la historia reciente nos da problema, queremos saber cuándo se impone este modelo que estalló e hizo crisis el año en octubre pasado, y para eso buscamos las causas de esto en la historia reciente, podríamos decir. Desde esta perspectiva, los debates acerca de qué eventos y fechas marcan la historia reciente carecen de sentido, en tanto y en cuanto esta constituye un campo en constante movimiento,
con periodizaciones más o menos elásticas y variables. Por otra, si consideramos el conjunto de investigaciones abocadas al estudio del pasado cercano, encontramos que los criterios antes mencionados suelen estar atravesados por otro componente no menos relevante: el fuerte predominio de temas y problemas vinculados a procesos sociales, considerados traumáticos, guerras, masacres, genocidios, dictadura, crisis social y otras situaciones extremas que amenazan el mantenimiento del lazo social, y que son vividos por sus contemporáneos como momentos de profunda ruptura y discontinuidades, tanto en el plano de la experiencia individual como colectiva. ¿Ya? Si en la práctica profesional el predominio de estos temas es un fenómeno recurrente, lo cierto es que no existen razones de orden epistemológico o metodológico para que la historia reciente deba quedar circunscripta a eventos de este tipo. Finalmente, y en estrecha vinculación con la anterior, parece evidente que otro elemento que sin duda interviene en el establecimiento de lo que es considerado pasado cercano es la apreciación de los propios actores vivos, quienes reconocen como historia reciente determinados procesos enmarcados en un lapso temporal que no siempre y no necesariamente guardan una relación de contigüidad progresiva con el presente, pero que en definitiva para estos actores adquieren algún sentido en relación con el tiempo actual, y esto es lo que justifica el vínculo establecido. O sea, en todo lo que leímos recién, la historia reciente es algo que busca dar sentido, explicar algo, tiene sentido de explicar, tiene una justificación lo que vamos a investigar, me da sentido saber esto, ¿ya? Hay relaciones personales que pueden ser desde lo más personal, me pasó esto porque vivíamos esto, o nos pasó esto porque vivíamos esto, ¿ya? Entonces, aquí estaríamos hablando ya del texto 2, para dejar finalmente el texto 3, François o Francois Bedarina. Cuadernos de Historia Contemporánea número 20. Esto fue escrito en 1998. ¿Qué nos aparece acá? En verdad, el término tradicional y bien establecido era la de la historia contemporánea, ligado además de los programas de estudio en enseñanza secundaria y superior. Siempre nosotros cuando dividíamos la historia, nuevamente, la historia universal, hablamos de prehistoria, de antigua, de moderna, edad contemporánea, ¿ya? Entonces aquí decía, el término tradicional y bien establecido es la historia contemporánea, era lo que estaba ligado. Y a nosotros esta historia contemporánea, los historiadores europeos nos establecen la Revolución Francesa, ¿ya? Pero justamente haciendo comenzar la historia contemporánea mundial con la Revolución Francesa, en nombre de la ideología democrática y republicana y de la identidad nacional. El término perdía progresivamente su sentido original a medida que la duración de esta historia se alargaba y se separaba ya casi 2 siglos, o sea, desde 1789. La última clasificación antes de hablar de historia reciente es historia contemporánea, pero ya en 1789 estamos hablando que pasaron 230 años de historia contemporánea, o sea, de lo que es la historia de lo que estamos viviendo, eso es historia contemporánea, la historia de lo que estamos viviendo en la actualidad. O sea, nuestra historia tiene 230 años, pero no podemos comparar 1810 con el 2020. Ni siquiera podemos comparar 1930, en donde las mujeres, por ejemplo, no tenían derecho al voto, al 2020. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sostener pues que nosotros éramos los contemporáneos de Robespierre o Napoleón? De ahí la situación del término radicalmente ambiguo de historia contemporánea por la expresión tiempo presente que se ha impuesto e institucionalizado. Sin embargo, encontramos una cuestión de mayor calado. ¿Cómo definir el presente? ¿No constituye este espacio de tiempo minúsculo un simple espacio pasajero y fugitivo? ¿Ya? ¿Qué es el presente? Acá él ya analiza qué es el presente. ¿Existe el presente? Hay muchos que señalan que el presente no existe. ¿Ya? Es una ficción, no existe el presente. ¿Por qué? Porque nunca estamos en presente.
Lo que dije recién ya es pasado. Lo que voy a decir es futuro. ¿Qué es el presente? ¿Ya? El presente vendría siendo ¿qué hay? Esto es pasado, esto es futuro. Todo lo que dije o lo que hice ya es pasado. Todo lo que voy a hacer es futuro. ¿Y dónde está el presente? ¿Ya? Entonces, acá hay un... habla que el presente es algo imaginario. Y muchos plantean situación. ¿Cómo definir el presente? ¿No constituye un espacio de tiempo minúsculo, un simple espacio pasajero y fugitivo? Su característica, en efecto, es el de desaparecer en el momento mismo que comienza a existir. En sentido estricto, no se puede hacer historia del presente, porque basta con hablar de ello para que esté ya en el pasado. ¿Ya? O sea, no hay historia, dice, no hay historia del presente, porque si hablamos de presente, cuando dije presente, ya fue en el pasado. ¿Ya? Es obligado, pues, a alargar este dato instantáneo del presente, que se ocurre bajo nuestra mirada, a fin de darle sentido y contenido. El asunto revierte a la cuestión de tiempo en toda su extensión, con su trilogía del pasado, presente, futuro. Conocemos aquella célebre interrogación de San Agustín en las Confesiones. Quid est tempus? ¿Qué es el tiempo? Y el gran africano responde, si nadie me lo pregunta, lo sé. O sea, si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé, lo tengo claro qué es el tiempo. Pero no me lo pueden preguntar. Porque si me lo preguntan y quiero explicarlo, no lo sé. ¿Ya? Yo sé, es como cuando ustedes dicen en la internet, profesor, lo sé, pero no sé explicarlo. ¿Ya? Ustedes saben algún concepto, saben alguna cosa, pero no saben cómo explicarlo. Entonces, acá señala, ¿qué es el tiempo? Y el gran africano responde, si nadie me lo pregunta, lo sé, lo tengo claro que es el tiempo. Pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, no lo sé. ¿Ya? O sea, no podemos verbalizar lo que es el tiempo. A través de esta aproximación que echa mano a la psicología, se viene a definir el presente en una fórmula famosa, como el lugar que se presente, como el lugar de una temporalidad extendida que contiene la memoria de las cosas pasadas y la expectativa de las cosas por venir. El presente del pasado en la memoria, el presente del presente en la visión y el presente del futuro en la expectativa. ¿Ya? O sea, que es el presente, en este caso, ¿ya? En la memoria de las cosas pasadas. Es este lapso que está entre lo pasado, la memoria que tenemos del pasado y la expectativa de lo que viene. ¿Ya? Entonces, esta visión que tenemos, ¿cómo lo logramos entre lo que nos sucedió o lo que sucedió y lo que creemos que va a venir o lo que pensamos que va a venir? Ese vendría siendo el presente. ¿Ya? Aquí se pone en esta situación, el presente, este espacio entre lo que recordamos y en lo que anhelamos o creemos o pensamos que va a suceder. ¿Ya? Se trata verdaderamente de un terreno movedizo, con periodizaciones más o menos elásticas, con aproximaciones variables, con adquisiciones sucesivas, un campo caracterizado por el hecho de que existen testigos, tienen que existir testigos, y una memoria viva de donde se desprende el papel específico de la historia oral. Volvemos. Necesitamos rescatar el testimonio. Necesitamos que las generaciones estén vivas. Eso es un elemento que coincide en los tres autores. Sí o sí, tienen que haber testigos que puedan testimoniar la historia. No solamente una ciencia histórica del tiempo se revela posible, sino que hay con ellos un lugar para responder a una demanda social. ¿Ya? Nuevamente, ¿para qué? El deber del historiador es no dejar esta interpretación del mundo contemporáneo a otro, más bien sean los medios o los periodistas, por no hablar de los propagandistas, o bien las otras diversas ciencias sociales. En realidad, la verdadera objeción a poner a la historia del tiempo presente sería la de que debe analizar e interpretar un tiempo del cual no conoce
ni el resultado concreto, ni el final. O sea, nosotros, si vamos a investigar, nosotros tenemos que interpretar. No podemos dejar a otras ciencias sociales, a periodistas, a sociólogos, no. Quienes interpretan somos nosotros los historiadores, y es un deber, si que vamos a investigar, es el de interpretar, ¿ya? Nosotros no solamente recogemos datos, nuestra labor no es recoger datos y tener la entrevista y tener los documentos, no. Nuestro deber como historiador es interpretar. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que dar testimonio, nosotros tenemos que opinar, ¿ya? Henry Pirenne confesaba, por ejemplo, que en su historia de Bélgica, el volumen que lo había dado más trabajo era el último que trataba de la época contemporánea, en vista de que no debían tenerse en cuenta más que aquellos hechos más importantes, es decir, los que habían acarreado grandes consecuencias. ¿Cómo determinar cuáles serán estos? ¿Cómo determinar cuáles son el eventos más importantes, los que tienen más consecuencias? ¿Cómo apreciar el impacto de un acontecimiento si no se conoce su continuación? ¿Mm? ¿Cómo sé yo ahora que lo que está pasando actualmente sea importante o no? ¿Cómo lo determino? Si no sé cuáles van a ser los resultados. Recuerden lo que plantea el autor, el presente es en la memoria del pasado y las expectativas de lo que viene. Pero si yo busco en este pasado, en la memoria de este pasado reciente para investigar algo, ¿cómo sé yo si eso es importante si no sé lo que viene? Ya. Por eso, a pesar de todo, lo inacabado está lejos de constituir un obstáculo absoluto, como muestra el acierto de numerosas obras dedicadas a lo muy contemporáneo. Y además de todo esto, es que el historiador no sabe que las construcciones históricas, por documentadas y bien trabadas que se encuentren, no son sino construcciones provisionales. O sea, lo que yo construyo, nosotros tenemos que dar el margen a que lo que nosotros construimos puede estar equivocado. ¿Por qué? Porque si aparece algo más, se destruye toda nuestra teoría. Mirándolo desde la perspectiva, antiguamente se señalaba que el poblamiento americano, ustedes lo saben, había sido solamente desde el norte, a través del estrecho de Bering, de las tribus asiáticas que cruzaron a través del congelamiento del estrecho de Bering, y luego desde Norteamérica poblaron todo el resto del continente. Eso era totalmente aceptado. Pero hasta que se descubrió que acá cercano a Puerto Montt, en Chile, hay vestigios mucho más antiguos que los del estrecho de Bering, más antiguos que en Norteamérica. Por lo tanto, cambió totalmente la historia, y ahora se establece, no es que se haya poblado solamente por el norte, sino que hay una teoría del multipoblamiento a través del sur, a través del Océano Pacífico y a través del norte. ¿Ya? Entonces, la historia puede ir cambiando constantemente. Es como cuando a ustedes les decían Pedro de Valdivia fue quien creó la ciudad de Santiago. No, ahora con todas las construcciones que se han hecho en el centro de Santiago, se dieron cuenta que Santiago era una ciudad inca. ¿Y qué hace Pedro de Valdivia? La invade y se la apropia, simplemente. Pero Pedro de Valdivia nunca fue el que creó Santiago. Claro, después de todos los incendios que provocaron la resistencia mapuche, él nuevamente la construye, pero era una ciudad inca, ¿ya? Pero siguen existiendo personas que hablan de que Santiago fue creado por Pedro de Valdivia, ¿ya? Lo que por el contrario debe ser afirmado como una exigencia absoluta para todo el trabajo histórico, pero más todavía cuando se trata del tiempo presente, porque en él la amenaza muy directa es la independencia científica del historiador. La libertad es la condición sine qua non de la validez de la obra en la historia, ¿ya? Entonces, tenemos tres visiones de la historia, comparten mucho que tiene que existir elementos, persona, una generación que pueda atestiguar, ¿ya? Podemos rescatar de estos textos que tiene que tener sentido,
que debemos darle sentido a la historia, no es investigar por investigar, se investiga también, se establece por una causa. Necesito, la historia sirve para entender el presente, ¿ya? Entendiendo el presente, para entender el presente necesitamos ir a la historia, y en este caso la historia del presente. ¿Y cómo lo hacemos? Rescatando el testimonio, ¿ya? ¿Qué otro elemento más? Rescatando lo que del último texto, que es el presente, la memoria vivida y la expectativa de lo que viene. No sabemos si que lo que estamos investigando, atestiguando, es lo que realmente va a ser valedero, pero nuestro deber es reflexionar e interpretar la historia, y teniendo en cuenta que quizás en 10 años más, algo que actualmente parecía magnífico, una teoría absoluta, en 10 años más digan, pero ¿cómo pudieron pensar eso? ¿Ya? O sea, que la historia y las interpretaciones se van reformando, reformulando. ¿Ya? Que estén muy bien. El día viernes vamos a subir el segundo video de comprensión histórica del presente. Chao, que estén muy bien, cuídense y respeten la cuarentena y todas las medidas de protección. Chao.